Muy bien, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por estar conectados, gracias por mandar sus peticiones. Estamos ya aquí con nuestra invitada, Mariana Reynoso de Casa de Oración Veracruz. Muy buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues una bendición que puedas estar con nosotros. Ya teníamos tiempo queriendo lograr esto, pero bueno, una agenda muy ocupada. Ahorita nos platicas un poquito acerca de eso, pero bueno, estuviste compartiendo en el Congreso de Maestros, si no Sí, recuerdo, y sí. bueno, pues ahí te vimos compartir, mi esposa y yo, aunque ya nos conocíamos, pero no te habíamos escuchado compartiendo y dijimos, bueno, Mariana tiene que estar con nosotros algún día en el servicio online. Y bueno, pues ahora se llegó el día. Gracias, Mariana, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Sí, bueno, pues decía que se había complicado porque eres mamá de ¿cuántos Ujú. niños? 3. Tres niños, dos niñas y un niño, Josías, tus niñas también. Y Sí, bueno, pues eso te ocupa bastante, ¿no? Es la principal tarea porque estás dándoles homeschool a tus niños, ¿no? así es. Sí, tengo 3, una de 16, casi 17, una de 12 y Josías de 6 años. Bueno, y Y eso consume bastante tiempo. Yo sé que no es fácil, además de ser mamá, esposa y también sirviendo en la iglesia, en muchas cosas, en muchas áreas que muchas veces pues no se ven y eso consume mucho el tiempo. Pero qué bueno que se pudo. Mariana, normalmente nosotros comenzamos platicando en esta sección con nuestro invitado acerca de su conversión, acerca de ujú. parte de su testimonio. ¿Pudieras compartirnos brevemente cómo fue que llegaste al camino del Señor, si tú te criaste en la iglesia o llegaste ya después? Cuéntanos un poquito de eso, esa experiencia, Mariana. Okey, bueno, yo no, sabía nada del cristianismo propiamente, aunque como todo buen mexicano, yo creo tenía un trasfondo, eh, digamos, emanado del judeocristianismo, que, pues, era católica como la gran mayoría de los mexicanos. Y sí fui, niña de escuela de monjas y todo Ah, eso, te todo. tocó eso, ¿eh? Sí, todo, todo, o sea, Yo igual también ¿sí? me educaron en una primaria de monjitas también. Sí, y pues bueno, eso tuvo sus buenas cosas y sus decepciones también y todo. Total que, yo salgo de la escuela primaria pensando nunca jamás meter a una hija mía a una escuela de monjas, pero y bueno, pasa el tiempo y tal, y yo nunca tuve contacto, con la iglesia cristiana de ninguna manera, no tenía amigos, no tenía conocidos, no tenía nada, nada. Entonces, pues pasan los años y pasan las cosas y esa esa carencia de la relación con Dios empieza a hacer como ruido, 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 y empiezo a buscar, formas de saciar esa necesidad. Entonces, pues ahí me recorrí, yo creo que casi todos los caminos conocidos por haber de otra vez tratar de vivir el catolicismo, o sea, de vivirlo, ¿no? O sea, y pues tampoco lo encontraba, nueva era, metafísica, o sea, todo. ¿Cómo a qué edad fue eso más o menos? Yo pienso que eso empezó como antes de la universidad. Ok. Ahí como que empezó toda la universidad. eh, También, fue mucho tratar de buscar algo, entonces ahí fue también el acercamiento, o sea, como que al mismo tiempo probaba de todo porque no había en todos esos caminos no necesariamente uno excluye al otro, bueno, en mi experiencia, sino que se puede mezclar todo. Entonces, ya en cerca de la graduación, yo me voy de misiones a la sierra de Durango con los hermanos, bueno, que no eran cristianos, eran lasallistas. Y entonces ahí me doy cuenta que igual, ¿no? Nada, ni las misiones, ni ir a la sierra, ni todo lo que se vivía ahí, terminaba de ponerme en paz con Dios. Y así todavía pasaron algunos años, hasta que en esa búsqueda llegó en Estados Unidos, precisamente tengo este contacto con el cristianismo, de una manera muy, pues para mí, ¿cómo decirlo? Muy como lo hubiera hecho Jesús, siento, porque las personas con las que yo primero tuve el encuentro a través de una estación de radio, de la cual no entendía todo, pero algo, ¿no? O sea, algo tenía la necesidad de escuchar, me agradaba escuchar y sentía como paz. Y después conocí a esta familia
que eran líderes de jóvenes y niños en su iglesia y que me trataron como súper sin juicio, súper muy sin juicio, porque yo creo también veían mi apertura para acercarme, ¿no? Entonces, me invitan a una fiesta en su casa, de un cumpleaños de una hija, y como ellos eran líderes de jóvenes, yo pues no entendía nada, no entendía qué era qué ni nada, sino que me invitan y yo veo los videos de un campamento. Entonces es parte, me parece, no sé si lo conté en el Congreso de Maestros. Me invitan a su casa, ponen este video, pues, de las actividades, los juegos, todo lo que estaban haciendo, hasta que llega un momento de adoración en una capilla muy sencilla que tenían en el campamento. O sea, no había nada, no había grandes cosas, solo dirigentes de alabanza y niños adorando a Dios. O sea, pero niños quebrantados con sus manos alzadas, llorando, así orando y todo. Y para mí fue como, se abrió un mundo desconocido en el que yo me pude dar cuenta. La familia estaba como muy preocupada de que yo pensara que fueran una secta o algo así, ¿no? Sí, Que cómo no. tenían los niños ahí. Entonces, porque mi cara fue de mucho desconcierto, pero no por los niños, sino porque fue como darme cuenta. Yo estaba casi, me aguanté las lágrimas ahí y todo, para llorar, porque yo decía, estos niños pueden acercarse a Dios, evidentemente, conocen a Dios, aman a Dios y yo no. Que yo estoy como tan lejos, no me puedo acercar de esa manera. Entonces, para mí fue como, entendí, ¿no? Que era como estoy separada de Dios y ¿por qué? ¿No? O sea, entonces, bueno, claro, entendía que mi vida trataba de reformarla, a mi parecer, moralmente, pero pues no podía, ¿no? Entonces, llego aquí, hablo con ellos, les digo, llévenme a su iglesia, pero por las fechas me toca regresarme a Veracruz. Y ya cuando llego aquí, ya no pude regresar a Estados Unidos. Yo aquí en México pensaba, no existen iglesias cristianas. Entonces cuando empiezo a buscar, me doy cuenta que cerca de mi casa había como cuatro y nunca las vi. Estaba como cegado, así totalmente. Entonces yo llegué y ya le pregunté a mi mamá si tenía algún conocido que fuera cristiano, porque mi mamá tiene muchos conocidos, y dije, tiene que tener un cristiano en su haber. Y me dijo, sí, tenemos una, es una amiga, vive acá, y le dije, bueno, háblale por favor, porque quiero ir a su iglesia. Mi papá ya era cristiano, pero nosotros no teníamos buena relación. Ajá, sí, como que todo pasó como muy rápido. Se convirtió y al poco tiempo pasó eso. Y entonces ya llegó, me da todo el plan de salvación, etcétera, y yo ya estaba convencida. Entonces yo le dije, yo sé, y ya todos los caminos los probé. Este tiene que ser, este es. Y le dije, nada más dime a qué hora es la reunión y todo, y yo voy a llegar. No, ¿qué pasa por ti? Le dije, no ocupas. Total que eh, llegó la reunión y ya llegué, y desde ese día hasta hoy, Wow. desde ese día hasta hoy. Wow, bueno, que creo que tocaste dos puntos que me dejaron reflexionando como para aplicarlos a nuestra vida. Y uno es Ujú. el, cómo mencionabas que no te juzgaban, ¿no? No te Sí, sentías no. juzgada. Y Ujú, creo que ese es uno de los primeros errores que cometemos nosotros como cristianos con los que no conocen de Cristo, y es ujú, juzgarlos por el pecado más evidente en sus vidas, ajá, ya sea el sí, alcoholismo, etcétera, ¿no? sí, Y, claro. al centrarnos en ese pecado evidente, que quizás nosotros de alguna manera tengamos los nuestros, ¿no? Pero nos Ujú, centramos en eso y mira, no, es que tú tienes que cambiar, es que eso que estás haciendo está mal y te vas a ir al infierno. Entonces, eso como que nos desenfoca de la necesidad que tienen las personas de Cristo, y al sí, sentirse juzgadas, hay una reacción que los hace cerrarse a oír el Evangelio. Entonces, creo que eso es muy claro. importante, el no centrarnos tanto en el pecado evidente de la Ujú, persona, sino en que esa persona pues se va a perder si no cree en Cristo, ¿no? Entonces eso es tener ajá, realmente amor por las almas y no tanto sí, centrarse en una mejora moral ujú, de conductas, porque eso en otras religiones, perdón, también se da. Así que eso claro. es muy importante. Y lo otro que decías tenía que ver, que también me llamó la atención, tenía que ver con cómo los niños son pues quienes dicen siempre la verdad, ¿no? Y Ujú, quienes, pues, se puede ver en ellos esa naturalidad, ¿no? Por eso Jesús decía, de ellos es el reino de los cielos. Y creo que es muy importante sí, que
sembremos en ellos y que les demos ejemplo de adorar, porque Dios puede usarlos a ellos también para atraer a las personas a Cristo. Así que qué interesante. Y Así Mariana, fue. bueno, yo sé que ustedes tuvieron ahora que estuvimos allá con ustedes en Veracruz, que fue una experiencia muy bonita el poder conocer la iglesia y convivir más con ustedes, contigo y con el pastor Mauricio. Nos estaban platicando la experiencia que ustedes vivieron ya estando en la iglesia, ¿no? Que Ujú, bueno, sería mucho que decir, pero pudiéramos resumirlo en que pues fue una iglesia que en algún momento se desvió hacia la doctrina de la prosperidad y cosas como estas. Y ujú. cómo fue más bien esa experiencia de salir de una iglesia que tuvo tiempos bonitos, sin duda, Sí, pero que en algún momento se desvió. ¿Cómo fue eso y su llegada a casa de oración? pues, fue una frecuentemente, bueno, cada tanto pensamos en eso y Dios va mostrando diferentes cosas entre más pasa el tiempo, ¿no? De sus propósitos y de lo bueno que fue todo lo feo que pasó. Entonces, cuando nosotros, nuestro pastor original se tiene que ir, ya estábamos en este sistema de G12, ¿no? Y llega un nuevo liderazgo a implementar todo esto, pero peor. O sea, nosotros ya habíamos empezado de manera, pues, inspirada por Dios, yo creo, un tipo de reforma, por así decirlo, dentro de la iglesia, porque Mao era encargado de encuentros y todo eso. Entonces, cuando llega este liderazgo, empieza a tomar decisiones bastante feas y a promover un ambiente bastante horrible de división, ejercida desde el liderazgo, ¿no? Mucha división, muchas cosas, favoritismo, muchas cosas feas, pero también decisiones hacia la congregación. Entonces, en este proceso de entender si nuestra oposición a porque éramos una iglesia muy, muy evangelista, muchísimo, muy evangelista, y de amar al perdido y todo esto, pero teníamos poca doctrina y poca enseñanza respecto al manejo de la congregación, ético y bíblico. No, había cosas que no teníamos claras. Entonces, cuando ellos empiezan a tomar decisiones, empieza un conflicto en todos los líderes que estábamos ahí de decir, oye, pero pues no, si eso está mal, ¿por qué están tomando esta decisión? Pero no teníamos yo, por ejemplo, porque yo era muy nueva cuando eso pasó. Yo conocí a Mao cuando ya tenía 12 años de cristiano y varios años en el liderazgo de 12, o sea, sí, de los cercanos al pastor, ¿no? En jóvenes. Ella predicaba y todo. Entonces, pero aún así, como todo el esfuerzo estaba enfocado en el evangelismo, pues carecíamos de esto. Bueno, entonces yo pensaba, tal vez me estoy oponiendo a Dios al no estar de acuerdo con cómo se están manejando las finanzas, el liderazgo, etcétera, ¿no? Porque al estar en el liderazgo de 12, pues era como el cuerpo de ancianos de la congregación. Y orando y orando y orando, fue que orando para que Dios me hablara si debía de simplemente sujetarme o si el sentir que yo tenía estaba bien. Fue que busco en internet, todavía que me parece que no había Facebook, o por lo menos yo no lo usaba Facebook. Entonces encontré en YouTube una predicación del pastor Chuy, fue lo primero que encontré. Y ni siquiera era un video, era un audio, me parece, acerca de el manejo. Yo no sabía nada, nada, nada del Ministerio de Casa de Oración Guadalajara. Entonces empiezo a escuchar, veo con la Biblia y digo, ah, bueno, entonces sí estaba bien, entonces estaba bien. Pero voy con Mauricio, le digo, mira, escucha esto, pienso que es correcto, pero pues tú, este, Revísalo. sí, claro, júzgalo y todo, y sí fue choqueante. Fue choqueante porque obviamente, más allá de darnos la razón, a lo mejor en ese punto, era como ponía en tela de juicio un montón de otras cosas que no habíamos considerado, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar más y sí fue muy, pues te digo, choqueante ver que a veces estamos mal en eso, estamos participando en el otro, en eso también y ahora qué vamos a hacer. Pero no, la resistencia fue mínima porque al abrir la Biblia dijimos, pues sí está ahí, porque ¿cómo fue que nunca vimos eso? ¿No? No estamos acostumbrados a ver el contexto de los versículos ni nada de eso, era como, pues, ese versículo me hace clic y va, ¿no? Y y entonces empezamos a enseñar a nuestra red. Teníamos nuestra red y teníamos un tiempo de oración en las mañanas y empezábamos a enseñar desde ese tiempo de oración en las mañanas también.
Y bueno, eso empezó a ser un caos, ¿no? O sea, sí teníamos esa libertad como para enseñar, no teníamos una línea, entonces cada líder podía enseñar cosas, ¿no? Pero esto causaba mucho ruido porque empezaba a cuestionarse cosas que estábamos haciendo como congregación. Y a muchos, pues, otros líderes que estaban también en la oración les hizo ruido y pues empezamos a dejar de participar. Nos empezaron, entre que nos fueron quitando y nos fuimos quitando de cuestiones más públicas porque estábamos enseñando diferente. Y bueno, todo eso pasó, obviamente todo eso se recrudeció mucho durante un año y medio hasta que finalmente nos invitan amablemente, ¿no? Sin saberlo proféticamente, porque no fue con esa intención que nos dijeron, pero en un café, nosotros obviamente nunca pensamos en irnos de nuestra congregación. Para nosotros era como, solo hay que cambiar, ¿no? Y porque pues, ¿cómo nos íbamos a ir de la congregación? Era algo impensable para nosotros. Entonces ya los pastores nos dicen, pues ustedes ya no caben aquí, es tiempo de que busquen su propia casa. Y pues sí, al Dios tenemos nuestra propia casa de oración, pero en el Excelente. momento no lo, no lo entendimos y llegamos a la congregación y el pastor ahí nos reconfirmó que pues ya no nos quería ahí. Y fueron momentos muy feos, pero creo que lo más importante que yo, Mariana, tengo de toda esa experiencia es que como todo lo que nos daba un valor nos fue quitado, porque todo el liderazgo, el título, la autoridad, las fantasías, entonces, muchas cosas sobre la gente, o sea, fue quitado, de repente no volví a ser más que una simple oveja, ahí sentada en mi banca, sin nada, sin gente, sin méritos, sin nada. Entonces fue reconstruir lo que debió haber sido construido desde el principio, que fue mi vida cristiana fundada en mi identidad en Cristo. Y nada más, y nada más, y nada más que eso, y nada menos que eso. Entonces fue muy liberador de muchas cosas y fue un proceso, pues, muy hermoso para mí de edificación en simplemente estar segura en mi identidad, pues, en el amor de Cristo. Así Y es. ya después, bueno, fuimos a Guadalajara, todo pasó, la invitación, etcétera, y, henos aquí. De Así fue. cómo inició la iglesia. Fíjate que ahorita que decías eso, por supuesto que no son cosas que uno quiere establecer como regla para otras personas, ¿no? Sí, Porque no, a lo mejor alguien puede escuchar y puede tomarlo como una excusa para decir, voy a salirme de la iglesia. sí. Hay cosas que son muy básicas, como decías hace un momento, ¿no? Y es revisar el contexto de los versículos. Y creo que Ujú. nosotros como iglesias debemos tener respuesta de aquello en lo que creemos, pero una Sí, claro. respuesta bíblica. Sí, Y creo claro. que cuando no hay respuestas bíblicas a cuestionamientos que existen, es ahí Ujú. en donde se tienen que encender todas las alarmas, ¿no? Sí, claro. Pues yo como pastor en mi congregación, en la congregación en la que sirvo, si alguien viene y se acerca, oye, pastor, por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué esto lo hacemos así? Tenemos que Ujú, tener una respuesta honesta y bíblica acerca de lo que hacemos. Y hay veces que no hay necesidad de que lo pregunten, ¿no? Uno lo ujú, enseña constantemente, pero hay lamentablemente lugares en donde no hay esa base bíblica, esa respuesta bíblica, simplemente se están haciendo las cosas quizás bien intencionadas, pero copiando el modelo de otros lados. Y ujú, el asunto es que cuando vienen y nos dicen con la Biblia en la mano, pues uno tiene que reconocer, ¿no? Y estar dispuesto a cambiar si es que lo que uno tiene es amor por las almas. Entonces creo que, bueno, eso es un buen punto que no se vive todos los días, no es algo como que deberíamos estarlo pensando, pero sí, también se no, vive y fue tu caso y el caso de otros más. Creo que hoy ujú, en día con el Internet hay ujú, más acceso a información, a buscar, a estudiar la palabra por nosotros mismos y sí, claro. buscar la respuesta para nuestras vidas, ¿no? Para que nuestras vidas cambien y estar en la voluntad de Dios. Y qué bueno que compartes eso, lo platicamos estando allá con muchos detalles más y llegamos a la conclusión de que, bueno, lo que en su momento fue muy difícil y muy duro, hoy Ujú, es una bendición y sí, decimos, ha valido la pena y yo lo veo, ha valido la pena en su familia, en la congregación tan bonita que ustedes tienen, en la que están sirviendo y yo sé que el Señor los va a llevar a más. 15 años ya, ¿verdad, Mariana? Están celebrando. sí, 15 años. Qué bendición.
y yo creo que el Señor tiene muchos más y tiene cosas más por hacer. Claro. Veracruz es una ciudad que está creciendo, hay muchas iglesias, pero también hay mucha necesidad y yo creo que el Señor los quiere seguir usando allá, Mariana, y gracias Amén. por compartir esto. Vamos a ir a la parte de la enseñanza. El Ujú, tema que traes el día de hoy, qué bueno que soy mujer, pues también nos tiene que llegar a todos, ¿no? A todos los varones también. Creo que la mujer ha tenido un lugar muy importante en la ujú, iglesia de Cristo, y por la cultura, por los prejuicios, como que ha sido silenciada, ¿no? Sin embargo, ujú, creo que el Señor está de nuevo volviéndonos a esa identidad que es Cristo. O sea, nuestra identidad no es ser mujer, ser varón, ser esclavo, nuestra identidad es Cristo, y creo que el Señor pues va a hablar a nosotros acerca de ujú. ese mensaje. ¿Algo que quieras añadir antes de ir a la enseñanza, Mariana? Eh, pues sobre la enseñanza, sí, exactamente. Yo creo que Dios nos debe de llevar a meditar a las mujeres acerca de cuán fácil es. Yo creo una carga que yo tengo en este tiempo porque lo veo, cuán fácil es aún en mí misma que la ideología y los modelos propuestos en contra del modelo de Dios son como la humedad, ¿no? No todo entra frontal, sino hay muchas cosas sutiles y que vienen arraigadas, porque esto no es de unos años para acá, es de algunas generaciones para acá, o sea, de algunas décadas hacia acá. Entonces hay algunas cosas que están tan bien camuflajeadas, tan bien semidigeridas, que si uno no está absolutamente alerta de por qué sus reacciones, por qué mis pensamientos, por qué mis posturas y mis defensivas y mis argumentos, te contamina, te moldea tu pensamiento a pesar de que uno asista fielmente a una iglesia cristiana y tenga la Biblia como una verdad absoluta. Eso. Bueno, pues preparemos el corazón para escuchar la enseñanza. Una vez más, gracias, Pastora Mariana, por compartir con nosotros esta charla y por lo que viene adelante. Bueno, pues no le cambien, vamos a escuchar la enseñanza y al final, pues despedimos el servicio online. Dios les bendiga. Adelante, gracias, Pastora Mariana, adelante. Es qué bueno que fui mujer. Si pudieran, por favor, acompañarme a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Yo te pido que me des gracia y favor con cada hermano que está conectado para escuchar estas verdades y principios. Y dame gracias, Señor, también para transmitirlos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que fui mujer. Mira, ¿cuántas veces en los últimos 10 años, digamos, 5 años, no sé, 2 años, usted ha dicho, querida hermana, pues, una pregunta para las mujeres, qué bueno que fui mujer, qué bueno que fui mujer. En el último año, ¿qué ha pasado que tú has dicho, qué bueno que fui mujer? Y mira, no es fácil en un mundo caído ser mujer, eso es una realidad, sin importar el país o la época. Cierto es que podemos sufrir violencia, menosprecio, incomprensión, discriminación. Y aunque esto no pasa del diario, nosotros tendemos a enfocarnos en el pecado de los otros cometido hacia el género o hacia las mujeres y tenemos muchas veces sin darnos cuenta en poco y celebramos en poco el hecho de ser mujeres. Y otras pocas veces también meditamos en la forma que Dios quiere que seamos tratadas y que a veces como mujeres nosotras mismas saboteamos en la forma que tenemos de relacionarnos con los hombres y dejamos de considerar que hay una hermosa sinergia entre los dos géneros, que Dios mismo diseñó y que también planeó con mucho amor para nosotras las mujeres. Y queremos, y este es el deseo de mi corazón y yo creo que de cada esposa de pastor, de cada predicadora, no solo en casa de oración, sino en toda la iglesia cristiana, equipar mujeres y prepararlas desde su infancia y desde su soltería, comprendiendo y glorificando las diferencias con que Dios nos creó, porque esto hace personas más realizadas y más apacibles, déjeme decirle, y personas que fácilmente con su vida de manera natural glorificamos a Dios. Por supuesto, sabemos que hay consecuencias del pecado y de la desobediencia, tanto de hombres y mujeres, lo que ha hecho sumamente difícil la vida de ambos géneros. El desconocimiento acerca del diseño de Dios
pero también nuestra muy grande necedad y a veces nuestra desconfianza en Dios no nos deja vivir la bendición de ser mujeres. Y también a los hombres no nos deja vivir la bendición y la honra que Dios les da a través de su masculinidad. Porque hay un patrón diseñado por Dios para la interacción entre hombres y mujeres. Y hermana, cuán difícil es reprender. Qué difícil es reprender cuando han pasado 20, 30 años de soltería o de mente conformada al mundo y de repente darnos cuenta que estábamos creyendo y conduciéndonos mal. Y tenemos todos estos hábitos muy arraigados. Pero meditando sobre este tema me encontré a mí misma aún influida por la forma en la que mi generación y mi ambiente me enseñaron a conducirme y a relacionarme con los hombres. Por favor, vayamos al libro de Proverbios 7, donde vamos a hablar de una mujer que, que es necia, que no sigue el consejo de Dios y que podríamos decir que esta es una muchacha salvaje, ¿no? Que tiene la tendencia a dominar y hacer lo que ella bien le parece, en lo que sus emociones le dictan. Entonces, un padre está enseñando a su hijo sobre la conducta de esta mujer y por qué debe de mantenerse alejado de ella. Proverbios 13 dice, se asió de él y él se marchó tras ella. Versículo 13, perdón, ese fue el 12, la mujer lo abrazó y besó al joven. Versículo 15, y le dijo ella, cuando esperando al muchacho por las calles oscuras, le dijo, por eso he salido a tu encuentro, porque tenía ganas de verte y te he encontrado. Ven, vaciémonos hasta el fondo la copa del amor. Sus palabras melosas e insistentes acabaron por convencer al muchacho. Versículo 22, que sin más, sin pensarlo, sin meditar, siguiendo solamente sus hormonas, se fue tras ella como un buey rumbo al matadero, como un ciervo que cae en la trampa, dice la palabra de Dios. Pero la mujer sabia, la chica sabia, la chava que es sabia, tiene una tendencia a relacionarse conforme el consejo de Dios y esto aplica por supuesto también para las casadas. De hecho, el versículo que vamos a leer habla acerca de las casadas, pero esta es una forma de relacionarse que se aprende desde la soltería. Primera de Pedro 3. Nueva versión internacional, versículo 3 dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Así, con el espíritu humilde y apacible se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Y pero sabemos que hoy no es el diseño de Dios lo que gobierna la vida de las muchachas solteras, de las más jovencitas hasta las que andan por sus 30. ¿Qué consejo correspondería a la insistencia incorrecta que las mujeres hoy se permiten tener hacia los hombres? Así como la chava salvaje de Proverbios 7, pero que ahora no solamente lo están esperando ahí en el pasillo oscuro, en la esquina, adornaditas, perfumadas, para seducirlos, sino que ahora están todas las redes sociales a través del celular, ¿no? Ya no solamente una llamada como hace 30 años de insistencia, de buscarlo, de mandarle papelitos, sino que ahora también por las redes sociales. Y las mujeres, el género, pasamos de la convicción de que los hombres son los que tienen que buscar a las mujeres, aún ya no hay diferencia y que las mujeres no solo pueden decididamente, sino agresivamente ir por lo que quieren. Y la etiqueta social de varias generaciones atrás y el diseño de Dios dictó y dicta que el varón fuera el conquistador, el que busca, el que corteja, el que ofrece. Y eso debe de seguir siendo algo hasta, debería ser aún el patrón, el protocolo hasta el día de hoy. Pero las mujeres hemos aceptado como si fuera sano que desde jóvenes, si alguien nos gusta, podemos ir tras él y buscarlo sin restricción de tiempo, lugar y forma. Y hablo de mujeres refiriéndonos al género como una totalidad. Pero ya ahora pues no importa a qué hora tú le marcas, no importa dónde lo vas a buscar y no importa la forma en la que te acerques a él, ¿no? Y el discurso dice que esto no importa. Y la comunicación virtual, como decía, ha empeorado todo esto, porque la pérdida de ciertas reglas de prudencia y de modestia hacen que las mujeres se expongan más a sí mismas, perdiendo paradójicamente lo que anhelan y con desespero tratan de alcanzar, que es ser apreciadas
ser amadas, ser valoradas. Y lo más paradójico es que apreciadas por lo que se supone que son en su interior, con mucha más facilidad ahora muestran su exterior. Y entonces se prestan a estas pláticas íntimas, la intimidad del teléfono, de la app, a solas, a horas de la noche en las que físicamente no tendrían permiso de estar sin supervisión o sabrían que es inapropiado estar sin supervisión, pero en la intimidad del teléfono ya no hay barreras, ya no hay horarios, ya no hay protocolos. Y ahora se mandan fotos, se suben fotos que no le mandarían a sus papás, que no le regalarían a su papá para tenerla en su escritorio del trabajo, pero son las que están ahora en sus Instagram o en el teléfono del muchacho al que quieren conquistar. Entonces, entre más esfuerzo en la carne, más lejos están de eso que anhelan, que es ser valoradas y amadas. Yo no soy una mamá solamente de mujeres, yo tengo 3 hijos, sino también de un hombre. Mi último hijo es un hombre y, ¿sabe? Yo he meditado y platicado que con amigas que también tienen y niños y niñas, que los padres bíblicos y espirituales deberíamos de considerar a los hijos varones tan igualmente valiosos que las niñas en su virtud, en su pureza, en su corazón y en su santidad. Y podemos ver Vamos a ver estas actitudes como necesarias de repeler frontalmente estos acercamientos fuera de todo orden y de toda prudencia, y todos los acercamientos que ellos tengan de esta manera también para poder cuidar, como digo, lo valioso de lo que Dios ha depositado en ellos. Y mire, por ejemplo, es fácil y es común escuchar pláticas, por lo menos aquí en México, de mamás muy machistas, ¿no? Que dicen, bueno, si las niñas lo buscan, las mujeres lo buscan y yo digo, ay, por lo menos que se cuide, porque pues él es hombre, él no pierde nada. Y yo digo, pues, ¿cómo que no pierde nada, no? Pierde todo. Y dentro de la iglesia, a veces, tristemente, uno puede llegar a escuchar a padres resignados que te digan, ay, hermana, pues es que todos los hombres ven porno, todos los hombres ven porno en la adolescencia y pues y algunos ya desde los 12 o 8 años lo que dice la estadística, y pues es normal, es una etapa, todos la vieron y todos, mira, son funcionales y están bien, son funcionales. Pero por eso en nuestra crianza nosotros deberíamos de ser totalmente intencionales y esta debería ser clara y firme respecto a lo que queremos formar en ellos, pero también sutil e inteligente y al mismo tiempo saber que en esto, en todos nuestros esfuerzos dependemos absolutamente del poder de Dios para transformar sus corazones. Y en la teoría, hermanos, podría parecer la teoría que le venden a las mujeres solteras, que se puede avanzar hacia los hombres sin consecuencia alguna, pero en la práctica sabemos y bien sabemos que no es así, porque habrá alguien que pueda testificar aquí de lo bien que le salió todo siguiendo el consejo del mundo, absolutamente en su necedad. Pienso que todos los que vivimos la juventud en la necedad testificamos la gran obra de restauración, santificación y redirección que Dios hizo en nosotros. Las mujeres que son las conquistadoras en la relación experimentan desencanto tarde que temprano. Los ardides, los planes, la maña, el acoso, las consultas a- ahora a la inteligencia artificial y cómo conquistar un hombre, la insistencia, el control que se ejerce con manipulación, tienen efectos secundarios graves y de alto costo para la mujer. Porque por eso cuando comienzan y logran una relación con esa persona y a lo mejor hasta llega al matrimonio, son mujeres inseguras y probablemente deberían de tener razón en ser inseguras porque ellas lo lograron persuadir así. Porque los roles importan y cómo se quieren vivir importa aún más. Hablemos de una mujer ficticia que no existe, le llamemos fulanita y supongamos que fulanita puso sus ojos en un muchacho. Este muchacho le gustó, ella lo siguió, lo invitó a salir, dividió los gastos para no serle gravosa y que él se sintiera cómodo. Lo llamó, lo besó, se le declaró, sacó el tema del matrimonio. En el tiempo, ella puso los términos, hasta lo convenció de cambiar los apellidos, de que dejara su trabajo porque el que de ella estaba mejor, porque recordemos, esta mujer es empoderada de alto valor, al punto de abandonar su trabajo para finalmente quedarse a cuidar a los hijos porque ella es más importante.
Por supuesto, hermanas, que 10 años después ella viviría en amargura y frustración porque el hombre que tiene no avanza, no tiene motivación, ella está agotada porque él es flojo, no contribuye, se queja, no sale de su zona de confort, no toma la iniciativa y uno se preguntaría si ella lo siguió, si ella lo persiguió, si ella dominó la relación y él se dejó moldear, hizo de él lo que ella quería. ¿Por qué ahora lo habría de odiar y de menospreciar por no tener carácter? No tendría sentido. Dice, pues tal vez ya está, es que ya es cristiano. Bueno, ¿podrá un hombre recuperarse de la noche a la mañana de tantos años de invalidación y convertirse de repente en el hombre líder bíblico que uno desea? Y que se vuelva el hombre de la casa cuando la que es el hombre de la casa es la mujer. Pero es la historia ficticia de fulanita. Así hay muchas mujeres afligidas porque los hombres de la casa son débiles, pasivos y no son la cabeza de familia que ellas desean. Pero si analizáramos en la línea del tiempo la relación, encontraríamos seguramente que por lo menos en la gran mayoría de los casos, ese fue el patrón desde el inicio. Ella siendo la perseguidora y él la presa, tomando liderazgo sutilmente en la relación, o abierta y violentamente. Entonces no podemos quedarnos nosotros cómodamente ante esta tendencia, dejando que nuestras niñas y solteras sean engañadas pensando que los roles en una relación son irrelevantes y que avanzar agresivamente resulta un beneficio para ellas. Tomar la iniciativa o el mando en ninguna relación será bueno para ellas. Si las mujeres queremos llevar los pantalones mal puestos de liderazgo en una relación, no podemos quejarnos de que ese sea el futuro de la relación. Si esta comienza siendo la mujer la perseguidora y él la presa, lo más común que suceda es que el hombre no tendrá un interés serio ni digno con esa chica. Eso es muy común. Y esta es la mentira que se le vende a las mujeres, que no importa quién persiga, que no importa quién inicie, que no importa quién conquiste, que no importa quién enamore a quién o quién lleve los pantalones o asuma el mando. Es un experimento social, pareciera, pero con un final trágico, poniendo absolutamente el diseño de Dios para varón y hembra de lado exponiendo a las mujeres a la pérdida de su dignidad y a la pérdida de todo la honra y el valor que Dios quiere darles y con el que quiere que vivan. Miren, en el texto de Proverbios se revela que la chica salvaje agarra a un hombre y lo obliga a seguirla, pero la que busca la sabiduría sabe que este patrón va en contra del diseño creado por Dios. No tenemos que reinventar nada, solamente mirar y apreciar con inteligencia y respeto el modelo que Dios ya diseñó. Hombre y mujer tienen la misma esencia, la imagen de Dios impresa en nosotros por igual. En Génesis 2 encontramos detalles preciosamente diseñados y perfectamente puestos por Dios para manifestar su gloria a través de la relación de hombre-mujer, perfectamente hechos para complementarse. Dios lo hizo de forma deliberada, como por ejemplo no nos hizo al mismo tiempo ni de la misma forma. Fuimos creados de maneras diferentes. Mire, comencemos por ver lo que hace al hombre exclusivamente hombre conforme al diseño de Dios. El varón fue el primogénito en la creación. Dice Génesis 2:7, nueva versión internacional. Y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y como nada de lo que Dios está hecho al azar, ponemos atención en los detalles. Entonces, el primogénito, el primer hijo, tenía un papel y una posición única en la familia hebrea, ya que después de su padre llevaba el peso de la autoridad paterna. El primogénito sería el responsable de la supervisión y bienestar de la familia, así como en un momento dado, también el representante de todos los miembros de esta familia. La estructura familiar seguiría y sigue este patrón que Dios mismo proporcionó. Éxodo 11, 4 al 7. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Como bien sabemos, los primogénitos de Egipto fueron los representantes de su familia y estuvieron destinados a morir por los pecados de este pueblo. Éxodo 13, 11. Palabra de Dios para todos. Después, cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos y te los entregue,
como se los prometió a ti y a tus antepasados, tendrás que dedicarle todo hijo mayor al Señor, por lo que el hermano mayor representaba a todos sus hermanos y hermanas, y también la miseria de este hermano mayor significaba la miseria de todos. Al ser Adán el primero en ser creado, llevaba la responsabilidad y supervisión y bienestar de la familia humana. Por tanto, cuando la raza humana cayó, Dios lo responsabilizó a él, a Adán, aunque Eva pecó primero. Primera de Corintios 15:22, NBI, dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. La posición del primogénito tiene que ver por completo con Jesucristo, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios. Romanos 8:29, nueva versión internacional, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es pues el último Adán. Primera de Corintios 15:45 NBI. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Primera de Corintios 15:22. Nuevamente, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. El Cordero que murió para tomar el lugar del primer Adán y en la familia humana la cabeza. Y todo esto tiene que ver con una muchacha buscando activa e insistentemente ¿qué tiene que ver? Tiene que ver todo esto con la muchacha que está buscando eh, fuera del todo protocolo y con toda insistencia y descaro a un chico, pues tiene mucho que ver, porque el Nuevo Testamento nos afirma que esta posición de Adán tiene implicaciones permanentes para el liderazgo masculino en las relaciones hombre-mujer y cómo se afectan. Las responsabilidades que Dios dio a Adán se extienden a todos los varones. Los hombres tienen pues la responsabilidad del liderazgo espiritual, ya que como dice Primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Después en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces tienen una responsabilidad y una iniciativa en estas cosas en amar y en el acercamiento y en el cuidado. Es una responsabilidad general de los hombres tomar la iniciativa y mirar por el bien de todas las mujeres que los rodean en su círculo inmediato. Por eso no es que se necesitan más mujeres en los gobiernos. No es que no deba haber, solo es que no necesitamos más, sino que los hombres, y claro, también las mujeres, pero que los hombres que sí llegan al poder o que llegan a la autoridad entiendan el honor de tal responsabilidad que les ha sido conferido en esta vida, que es procurar el bien de las mujeres y de los más débiles, y de los hombres, de toda la sociedad, pues, pero de las mujeres. Dios creó primero al varón sin que esto quiera decir de ninguna manera que lo hiciera mejor, pero sí quiere decir que lo hizo así para que tuviera una responsabilidad única y distinta a la mujer. El punto número 2, el varón fue colocado en el huerto. Y dice que Dios creó al hombre del polvo árido en el desierto y luego lo tomó y lo puso en el jardín del Edén. Y esto es relevante porque cuando un hombre se casa, deja el lugar donde fue creado para iniciar una nueva unidad familiar. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios puso al varón en el jardín del Edén y este término hebreo se usa para hablar de un lugar con límites, ¿no? Lo llevó a su propio sitio para ser la cabeza de su unidad familiar. Y Dios, antes de darle una esposa, se toma el tiempo para enseñarle los papeles específicos y las responsabilidades de ser hombre para que pudiera ser un buen esposo. Al varón se le encargó que trabajara. Y mire, la palabra que se tradujo para cultivar, como, como cultivara, donde hizo cultivar el jardín, es abad, que se usaba para definir, pues,
labrar la tierra o cualquier otra labor física, y contiene la idea de servir a alguien que no sea uno mismo. Y se usaba también con frecuencia para describir los deberes sacerdotales durante la adoración. Éxodo 3:12, nueva versión internacional, dice: yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, y todos ustedes me adorarán en esta montaña, es decir, me servirán, ¿no? Eh, entonces llevaba el liderazgo de conducir al pueblo a la adoración. Por supuesto, se extiende hacia el trabajo del hombre para proveer a las mujeres y a la familia física y espiritualmente. Dios los creó para ser proveedores. Y esto no significa que esté mal que las mujeres contribuyan, pero sí indica la responsabilidad principal de proveer, descansando en los hombros de los varones. Y aquí muchas mujeres quisieran y de verdad, tal vez estén gritando o diciendo ahí en su casa, sí, amén y sí, Señor. Pero ¿cuántas mamás de varones están contribuyendo a la formación de sus hijos bajo este diseño de Dios? Mira, el otro día yo veía una mamá con un hijo como de unos 12 años y la mamá se ve que lo había recogido de la escuela e iba la señora cargando la mochila del hijo, la mochila de deportes del hijo, la bolsa de ella, para que él fuera texteando en su teléfono cómodamente porque iba jugando sus videojuegos. Y yo dije, Dios, líbrame, que yo nunca vaya a ser una mamá así, por favor, ayúdame a ser una mamá objetiva, que nunca pierda que nunca pierda en la mente el propósito de crianza, de formación que yo tengo que tener con mi hijo. Muy tremendo me pareció. Cómo las mujeres no contribuimos a la formación de lo que Dios quiere hacer en ellos. Punto número 4. Al varón se le encargó que protegiera físicamente. Génesis 2:15, nueva versión internacional. Y le encargó que lo cuidara al jardín. Y cuidar se podría traducir como estar a cargo de, es decir, guardar, proteger, cuidar, proveer, supervisión. Significa atender y proteger a las personas, como Dios pide cuentas inclusive a Caín por su hermano Abel. Génesis 28:15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuidado y protección. Y por tanto, Dios los creó a los hombres de manera innegable y evidente, físicamente más fuertes. Entonces, eh, el hombre toma esta virtud de Dios de cuidado, protección y lo trae al plano natural para su familia. Y por eso también, como les digo, Dios los capacitó para físicamente ser más fuertes. Es imposible que las mujeres compitamos con los hombres a la par en fuerza. Es otro engaño del discurso. Por más músculo que una mujer desarrolle, un hombre siempre podrá desarrollar más fuerza física. Están hechos para eso, es lo que es. Inclusive, y por supuesto, los hombres tienen el encargo de la protección espiritual. Números 3 del 7 al 8, y este era el encargo propiamente para los levitas. Ellos se encargarán de las obligaciones de él, refiriéndose a las obligaciones, replicar las responsabilidades del sacerdote. Aarón dice, las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. Esta protección física refleja la protección espiritual que Dios quiere que los hombres den a su familia. Vemos que hay un patrón. Nuevamente, esto no impide que las mujeres no podamos contribuir a la protección. De hecho, lo hacemos cuando ellos no están. Pero obviamente frente a una situación de peligro, cuando está presente un hombre, siempre el hombre va a llevar el golpe frontal. Está en su genética defender. Siempre será así. Por eso las mujeres nos genera mucha frustración que a veces sin que seamos plenamente responsables de de lo que sentimos y conscientes, nos desespera y nos genera frustración que los esposos no se cuiden. Y, y en algunos casos pues no cuide como debe ser, porque ese es el diseño natural, por eso está en nuestro ser necesitarlo, porque como ellos vemos en el esposo la protección,
el sustento, la guianza y verlos no cuidarse es como estar desprotegidas. Pero muchas mujeres también estorban a sus maridos en el cuidado de sus propias personas y en el ejercicio de su autoridad y cuidado en la casa, estorbando en la disciplina con los papás. Entonces, las mujeres debemos de ser congruentes. Punto número 5, el varón recibió instrucción espiritual. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y antes de que la mujer apareciera en escena, Dios le explicó las normas del jardín y él debía transmitir la instrucción, aunque ella también tenía su propia relación con Dios, pero como líder de la primera familia tenía una responsabilidad, no un don más grande, sino una responsabilidad diferente y más grande. Y ella también tenía su responsabilidad de aprender y atender los caminos de Dios. Punto número 6, el varón aprendió a ejercer autoridad. Génesis 2, 19 al 20, Nueva Biblia de las Américas dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, se fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. ¿Se imagina Adán deseando con quién compartir la tarea de nombrar a los animales? Seguro también, y de hecho esto era un entrenamiento para el ejercicio de la autoridad, porque nombrar algo es ejercer autoridad. Dios ejerció autoridad, les puso nombre, el jefe de los oficiales en el libro de Daniel tenía la autoridad para cambiarle el nombre a Daniel y a sus amigos. Entonces Dios quería que el varón aprendiera a ejercer autoridad de una manera piadosa. Dios quería que lo hiciera bien y por lo cual lo supervisó. Para que lo hiciera con amabilidad, consideración, sabiduría y gran cuidado. ¿No le enternece conocer esto de Dios? Que todos estos detalles en la creación tienen un propósito. Claramente la escritura dice que Dios le dio dominio a ambos, pero la autoridad, sí da autoridad a ambos, es del hombre, es exclusiva para lo que significa ser hombre, y la autoridad de la mujer es única y exclusiva para lo que significa ser mujer. Dios le encargó que trabajara, pero no había a quien proveer. Adán sabía de que tenía esta misión de cuidar y proteger, pero no había nadie a quien cuidar. Y seguro que tenía nuevas ideas y reflexiones cada día porque era un ser Adán era un ser pensante, inteligente, perdón, pero no había nadie con quien debatir estas impresiones y meditaciones que tenía acerca de la creación y de su relación con Dios, como sería precioso pensar que cada pareja cristiana las tiene. Este ejercicio de responsabilidades y tareas hizo que Adán deseara profundamente tener quien recibiera todo esto que él quería y que estaba listo para dar. Dios lo estaba entrenando, llevándolo a desear intensamente la idea de tener una compañera, de tal manera que estuviera dispuesto a pagar el precio de conseguir una esposa. Y Adán sería herido para conseguir una esposa. Le costaría una parte de sí mismo tener una esposa. Entonces llegó la hora de crear a Eva. Y esta obra de Dios cautivaría su corazón de forma completa. La idea de crear a Eva en el corazón de Dios fue algo hermoso. La intención de Dios darle a Eva una esposa celestial. Y Dios terminó su creación y vio que era muy bueno lo que había creado. Por eso Dios a la mujer la hizo exclusivamente mujer, con atributos exclusivos y con propósitos exclusivos para glorificarse. La mujer entonces, hecha del mismo material que el hombre, era ya igual al hombre, no creada al mismo tiempo ni en el mismo lugar ni del polvo, sino con un propósito diferente. Hombres y mujeres iguales y distintos al mismo tiempo, pero hechos por Dios perfectamente para complementarlos. Y vamos a ver 6 puntos complementarios, 6 puntos exclusivos de la mujer con los que nos complementamos perfectamente con el diseño de Dios para los varones. Punto número 1, la mujer fue creada a partir del varón. Génesis 2, 21-22. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas
y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el hombre Dios había tomado, que el Señor Dios, perdón, había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y un aviso para evitar el orgullo y hacer a un lado la prepotencia que las mujeres adoptamos en este tiempo sin darnos cuenta por tanta influencia que está ahí. Sabemos que es inadecuado, nada virtuoso, menospreciar y considerar inferior aquello de lo que fuimos hechos. De la mujer fue hecha del varón. Y sabe que hay chistes hasta ahora desde el kinder. Es la formación que tanto niñas y niños tienen ahora desde edad muy temprana. Cuando escuchamos a una de las maestras del kinder expresarse de maneras denostativas acerca de la naturaleza de los varones. Pues está ahí, por Dios, los varones son más intrépidos, juegan más rudo, necesitan mucho más el movimiento, no les importa tanto la apariencia, sobre todo toda la primera infancia. Eh, y las maestras que dicen, ay, las niñas se portan mejor, las niñas son más lindas, las niñas son más limpias, las niñas son más inteligentes, las niñas se cuidan mejor. Y desde la primera infancia empieza este menosprecio hacia los varones, también sembrado en el corazón de las mujeres. Así que Eva, al ser tomada de una costilla de Adán, era apropiado que tuviera una actitud de respeto hacia su esposo. En el Nuevo Testamento vemos que el hecho de ser creada a partir de él, y no al revés, es la base de que la esposa honre la autoridad de su marido porque honra a Dios, honramos a Dios. Primera de Corintios 11, del 8 al 9, nueva versión de Biblia de las Américas, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y la mujer, hermanos, punto número 2, fue hecha para el varón. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice que la mujer fue creada para él, es decir, a causa de él. Pero la mayoría de nosotros, la idea de que la mujer fue creada para el hombre suena un tanto o tal vez un mucho negativo, ya que parece que que nos convierte como en propiedad de ellos, en un objeto para ellos, o que le da licencia al hombre para usar y abusar de la mujer a su antojo. Y como ahora estamos en un papel como género tan protagónico y eso nos pone en otro lugar no protagónico, eh, genera mucha aversión la idea. Pero no es la intención de las palabras en hebreo que se usaron, sino decir que la mujer es como una propiedad para el hombre, sino que denota dirección. Es decir, que las mujeres fuimos creados para, hacia, con referencia, con deferencia hacia los hombres, que la existencia del hombre condujo la de Eva y no al revés. Y todos esos sentimientos, como le digo, que están ahí enredados, nos sirve para darnos cuenta qué tan influidas estamos también por la ideología de este mundo y qué tan poco hemos abrazado y entendido el diseño original de Dios acerca de ser mujeres. Y podemos imaginarnos, hermanas, de que Dios, porque este discurso está bien metido sin que nos demos cuenta de que la mujer es mejor. Decimos, no, la mujer es mejor y la mujer es mejor en todo y las mujeres esto. Y el mundo, dicen muchas mujeres cuando las entrevistan, estuviera mejor sin hombres, porque las mujeres somos mejores en todo. Pero podemos imaginarnos en que Dios, después de crear a Eva, le informara que se la presentaría a Adán. Y seguramente debió de haber sido muy halagador para Eva que la existencia de Adán necesitara la de ella para estar completa. Y como digo, depende de la perspectiva. La existencia de Adán necesitaba la de Eva para estar completo. El hecho de haber sido creada para alguien indica que Dios la creó para que fuera una criatura, para que seamos altamente relacionales. Por tanto, la identidad de Eva no se basa, y de la mujer, tanto en el trabajo, sino en que también conecta con sus relaciones. Las mujeres, pues, tenemos una respuesta relacional importantísima a conectar con los demás, en la relación con los hijos, en la relación con todos los demás miembros de la familia, en nuestra disposición para conectar emocionalmente. Dios nos creó para eso. Por tanto, punto número 3, la mujer enriqueció al varón. Génesis 2:18 dice que Dios hizo una ayuda idónea para él. Una ayuda que no significa un estatus inferior, ni asistente, ni mensajera, ni ejecutadora de proyectos, ni de la propia agenda del marido, no.
es una ayuda idónea. Y en este sentido, esta palabra, ser, que es la que se utiliza en hebreo, es un término que significa mucha potencia, que se refería cuando Dios mismo era el ayudador. Un eser era este que proporcionaba ayuda, una ayuda que enriquece, que hace que el receptor sea más productivo y que no podría lograr sin esta ayuda eser, sin este eser. Dios creó a la mujer para que enriqueciera al varón, proveyéndole de un apoyo valioso que él no habría tenido sin ella. Ella lleva a cabo lo que el hombre no puede. Ella hace posible que ambos reciban la bendición que él no podría tener solo. Nuestra existencia, queridas hermanas, es integral e indispensable en la supervivencia y el éxito de la raza humana. El hombre sin nosotros, como Adán sin Eva, no podría lograr ser productivo ni física ni metafóricamente. Y otra vez, antes de que alguien colapse, esto en nada quiere decir que la mujer existe para servir a los fines egoístas de los hombres. Absolutamente no. La palabra idónea significa literalmente semejante a, pero opuesta a él, como la imagen de un espejo, complementaria y mutua. Eva tampoco fue creada completa. Es como él, pero diferente. Una armonía adecuada, un ensamble perfecto, una ayuda idónea junto a él. Esto es de gran relevancia, porque ser su ayuda no tiene como fin exaltar al hombre. No se trata de que él sea reconocido, no se trata de él en particular, sino de que como una pareja perfectamente complementada se logre un propósito mayor, mucho más noble, mucho más grande, mucho más significativo y eterno que nuestras propias existencias aisladas. Ella, junto a él, por el mismo propósito que él lucha, la gloria de Dios. Isaías 43, 6, 7 dice, trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Ella ayuda a alcanzar el propósito de exaltar y manifestar la asombrosa magnificencia del Evangelio de Jesucristo, la gloria de Dios. Esto y nada menos que esto es el potencial de la mujer ayuda idónea para su esposo. Para mí me parece un propósito preciosísimo para que las mujeres fuimos creadas, una honra inmerecida. Punto número 4, la mujer responde con deferencia al hombre. Y es seguro que la primera mujer y el primer hombre supieron intuitivamente cómo comportarse, de modo que cuando Dios le presentó esposa, el hombre estalló en un poema que expresaba su amor y el agrado que ella le representaba en todo sentido y al mismo tiempo la comprensión dentro de sí de la naturaleza de la relación que Dios les estaba dando. Dios habla hoy, Génesis 2:22 dice, de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí es mi propia carne y de mis propios huesos se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Fueron palabras de mucho elogio, de mucha llenura que él estaba teniendo al ver la creación de Dios, de ver a su Eva. Y ella respondió gozosamente con deferencia, es decir, aceptando el acercamiento de Adán, porque Dios mismo así los preparó. Él la presentó. Dios la presentó a Adán y Dios los unió. Y Eva no llegó tomando el lugar de Adán, sino que actuaron según la inclinación que Dios les había dado. Él inició y Eva respondió. Entonces esa es la mentira que inunda la mente de las mujeres. Tú puedes iniciar y debes convencerlo de responder. Es lo mismo, no cambia nada. Y entonces oímos a las mujeres aconsejándose unas a otras. Ah, no, es que aún no te conoce bien, por eso no se da cuenta que, pero sí se va a enamorar de ti. Es más, yo creo que ya está enamorado, pero tiene miedo a ser lastimado y por eso no te responde, por esa aparta. Se va a dar cuenta y las propias mujeres se engañan a veces diciendo, se va a dar cuenta que nadie más lo va a amar más que yo. Mentiras. El todo sabio Dios nos hizo con la tendencia a ser dóciles, relacionales y receptivas, y al hombre con la inclinación de iniciar, proveer y proteger. Así como de esa manera hermosa que Dios presentó a Adán, Eva a Adán y abrió sus ojos y él la amó. Así deberíamos anhelar para nuestras solteras. Claro que sabemos que el pecado todo lo estropeó y la sana inclinación que Dios puso en las mujeres y hombres
se torció. El pecado torció el deseo positivo de la mujer a responder con docilidad al liderazgo masculino en una relación formal de mutuo acuerdo, y lo convirtió en el deseo negativo de resistirse y de rebelarse. Así también el impulso positivo de los hombres a liderar, proteger y proveer para la mujer se transformó en una tendencia negativa a abusar o a negarse a la responsabilidad. Así que cuando una mujer cae en la trampa y se vuelve necia y salvaje y la vence el deseo pecaminoso de ir contra el orden creado y dominar de manera egoísta al hombre, y queriendo abordarlo, quiere la relación seguramente con tanta insistencia porque llenan vacíos y deseos caprichosos en ti, y eso está mal. Pero por el contrario, la mujer sabia está predispuesta simplemente a ser deferente, a darle la oportunidad al hombre de marcar el paso en la relación, y lo hace con gozo, con paz y si le agrada. Y la mujer tendrá que ser sabia para saber si el hombre tiene el carácter de Dios y las cualidades que aquí describimos y otras más, y a ver si y con sabiduría y consejo aceptar los acercamientos de este hombre, y si Dios lo tiene dispuesto, empezar una hermosa relación. La mujer, punto número 5, fue la contrapartida perfecta del varón. Génesis 2:23, será llamada varona Isha, porque del varón Ish, esta es la palabra, fue tomada. Ish habla de esta fuerza, y Isha, aunque solo tiene una A de diferencia, tiene una connotación suave. Y la idea va más allá de marcar la diferencia, sino que abarca la totalidad de la esencia. Los describe iguales y complementarios al mismo tiempo. Son las palabras que están usadas en hebreo. Y el hombre inicia con gozo y de forma activa y aporta la fuerza. Y la mujer responde con gozo activamente y será la beneficiada de esa fuerza que la rodea. Contrapartidas perfectas. La mujer, último punto, fue creada para el jardín. Génesis 2:24. Fue creada en el jardín. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, como un ser más suave. Y vea qué hermoso Dios, me encanta Dios. Como un ser más suave y vulnerable, fue creada en el jardín, no en el desierto, en el jardín, en un lugar de seguridad. El jardín ya estaba bajo la autoridad protectora de su futuro esposo, a diferencia del varón, que abandona la esfera protectora de la casa de origen para convertirse en el protector de una nueva familia. La mujer no tiene nada que abandonar para demostrarle nada a nadie, ni para vivir sola, demostrándole al mundo que puede cuidarse sola, sino que es beneficiaria de la constante protección de las autoridades que Dios ha puesto en su vida, porque ella es una joya preciosa. No tendría por qué ser diferente a menos de causas de fuerza mayor que se entienden como tener que salir por estudios o para sostener a la familia. No sé, siempre, obviamente que hay causas de fuerza mayor que obligan a una mujer de salir de la cobertura de su casa. Dios, en su hermosa manera de amarnos, quería asegurarse que la mujer, su obra más delicada y su obra final, fuésemos siempre amadas, apreciadas y mantenidas a salvo. Qué precioso es Dios con sus propósitos y con su diseño. El Señor evaluó su creación igual, pero distinta, como algo muy bueno y espectacular, relevante en la historia. Y yo pienso que esto está así, que esto es así, y ojalá tú también pienses que esto es así, que te dejes persuadir de que el diseño de Dios para nuestro género es lo mejor que podía pasar y es perfecto, y que podamos pedir fuerzas a Dios como mujeres para hacer lo que Él pretende que nosotros seamos y tengamos, y seamos amadas de esa manera tan especial y tan preciosa, que es una manifestación del amor de Él. Y mi consejo final, mis palabras para chicas solteras, quisiera animarlas a que sean sabias, a que no acepten acercamientos de hombres que estén lejos de todo lo anterior que hablamos. Dejen que ellos las busquen, dejen que ellos las procuren, dejen que ellos las conquisten. No hay prisa, dejen que ellos evidencien qué carácter tienen, y de la mano de los padres y de nuestro Padre Celestial vamos actuando con sabiduría. Y si Dios te presenta delante de Él, será manifiesto, y créeme, no tendrás que estar haciendo nada para que Él se dé cuenta que está enamorado de ti. Nada.
Mientras, la mujer soltera, chicas, prepárense, conozcan a Dios, abracen y crezcan en su relación con su Padre perfecto, recuperan su feminidad. Las que tienen más años en la soltería muchas veces terminan operando en esta fuerza masculina del Ish por miedo, por las heridas que traen o por temor al abandono. Y Dios tiene que trabajar en sanidad también cuando estamos eh, caminando en esta energía masculina que no nos corresponde porque nosotros estamos creadas para hacer la suavidad. Cuando el hombre de Dios, ese que Dios esté formando, inicia y lidera la relación, hay seguridad y te prometo que no vas a necesitar vigilarlo, no vas a necesitar stalkearlo, no vas a necesitar sus passwords, no vas a necesitar revisar sus chats ni su Instagram, no vas a necesitar hacer nada de eso porque estarás con un hombre que tiene un carácter que está siendo formado por Dios. Y solteras y casadas, que Dios nos conceda dejar que ellos tomen la iniciativa y que si hay pasividad no sea porque ha sido fomentada por una manera incorrecta de llevar, de acercarnos en la relación, ya sea en una relación de noviazgo o una relación de matrimonio. No podemos pelear contra ellos, sino podemos más bien recobrar nuestra feminidad y que Dios nos conceda recobrar nuestra feminidad, reconciliarnos con el propósito de Dios, glorificar a Dios con todos los rasgos con los que Él nos ha hecho y que nuestro glorificar a Dios despierte en ellos, motive en ellos también la búsqueda de glorificar a Dios con todo el diseño que Él ha puesto para su masculinidad y que Dios los fortalezca para ser esos líderes, para ser esos protectores y esos hombres que liderean en el plano espiritual, en el plano natural y que se acercan a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Muchas gracias. Damos a Dios por todas estas cosas. Señor, te doy gracias por este tiempo. Bendigo a cada mujer que ha recibido la palabra en su corazón, darnos la sabiduría, la sensibilidad, la inteligencia, la empatía para conectar con todas las solteras, para ayudarlas a andar en el consejo tuyo, Señor, para entenderlas, aconsejarlas, orar por ellas, Señor, y ayúdanos a las mujeres casadas a reflejar mejor cada día, Señor, el diseño con el que tú nos hiciste, a reflejar mejor cada día, Señor, tu voluntad y tu gloria, siendo estas ayudas idóneas, Señor. Tuyo es el poder, en ti está, tuya es la gloria, Señor. En ti tenemos toda esperanza, Señor, de que a pesar de nuestros errores, de nuestra carne, de lo que hemos dejado entrar a nuestros corazones, tú te puedes glorificar en nosotros para ayudarnos, Señor, y para verte a ti en cada día, en cada momento de desafío y responder conforme, Señor, a tu consejo. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haber permanecido hasta el final de esta enseñanza. Agradezco de nuevo a la pastora Mariana Reynoso de Casa de Oración Veracruz. Muchas gracias por compartir la palabra. Una bendición. Gracias a Dios y a ustedes por la confianza, queridos hermanos. Que tengan una buena noche. Igualmente, saludos a todos nuestros hermanos por allá en Veracruz. Felicidades por su aniversario. Dios les bendiga y a todos que pasen muy buenas noches. Gracias.